Hola amigos y amigas de Blue Pixel, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Agradecer antes del video que comience a todas las personas que se han suscrito al canal en el último tiempo y recordar que suscribirse es gratis, al igual que el curso de PCR que estamos subiendo al canal. Así que agradecido por todo el apoyo y por toda la gente que se ha suscrito. Bueno, en la clase de hoy hablaremos de las zonas importantes o zonas fuertes y débiles, donde nosotros vamos a poder operar de forma más tranquila o de forma más segura, se podría decir. Ya que lo que vamos a ver hoy lo van a ver normalmente en el gráfico siempre. Entonces, como recomendación, si terminan de ver el video, traten de verlo unas 2 veces, 3, ya que al momento de que alguien me ha pasado a mí en lo personal, no sé si todos sean igual, pero se los recomiendo. Cuando uno lo ve una vez, hay cosas que se van, vuelves a verlo 2 veces y te va quedando más claro, o te das cuenta que hay algo que tú no viste y al momento de repetir el video lo localizas y te das cuenta y dices, wow, por eso es lo que no entendía y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hay cosas que pasan tan rápido, o tal vez cosas que uno no se da cuenta, que al momento de reproducir nuevamente el video te das cuenta que ese punto que te faltaba está ahí y no te diste cuenta. Así que, con recomendación, chicos, si no les queda claro lo que vamos a enseñar hoy, traten de volver a ver el video para que estén más tranquilos al momento de operar, por supuesto teniendo todo el conocimiento que vamos a entregar ahora. Bueno, para comenzar, comentarle a todos que las zonas para PCR se separan solo en 2 tipos, y son zonas fuertes y zonas débiles. Vamos a comenzar primero con lo que son las zonas fuertes. Bueno, las zonas fuertes se operan normalmente, o lo recomendable es que operemos solo los pullback y lo que son las reversiones. Bueno, en las reversiones tenemos 2 tipos de techo y pisos, o soporte y resistencia, como quieran llamarlo ustedes. Y dentro de estos se operan cuando existen lo que es la oferta y la demanda, ¿cierto? Bueno, voy a explicar lo que ya todos saben, que es una resistencia y un soporte. Y bueno, ahora dibujaré una imagen para que se den cuenta de una pequeña diferencia, ¿cierto? Entonces vamos a partir primero con las zonas fuertes y todo lo que es la reversión, en base a la reversión. Bueno, ahora le explicaré un poco gráficamente. Vamos a hacer aquí una pequeña tendencia, ¿cierto? Vamos a dejarla de otro color mejor. Vamos a dejarla negra. Una línea acá, ¿cierto? Muchos van a decir, ah, mira, ahí hay una resistencia. Déjenme comentarles que este punto es súper importante para que tomen atención. Yo veo un toque acá y este toque no es una resistencia todavía. ¿Por qué no es una resistencia? Porque solamente tiene un toque. Al momento de que el precio suba nuevamente y toque esta zona, ya esta zona automáticamente pasa a ser resistencia. Automáticamente. ¿Por qué? Porque el segundo toque me confirma que esta zona ya es fuerte y puede ser que se complique para la siguiente subida pasar. Y ya este segundo toque me hace la confirmación de que ya es una zona fuerte y que pasaría a ser una resistencia. Bueno, cuando solamente tiene un toque, como el que vimos al principio, solo uno, esto vendría siendo solamente un máximo, nada más, un máximo. Y esperamos a que se cree el segundo toque, y cuando se crea el segundo toque, nosotros recién tomamos en consideración que es una resistencia. Eso es lo que nos da la confirmación. Este punto hay que tomarlo muy en consideración para tomar lo que es la reversión. En el segundo toque nos confirma que esta zona es una zona de resistencia. Más adelante, con el pasar del avance de lo que estoy explicando, hay otras zonas fuertes que en otro contexto se puede tomar en el segundo toque, pero siempre teniendo en consideración otros puntos. Pero, como les menciono, en lo que es la reversión, cuando existe la lateralización, existe el primer toque, después existe el segundo toque, es el que nos confirma que esta zona es una resistencia, para que lo tengan en consideración
antes de operar. No que si llegó acá y topó, bajó, yo a la segunda al tiro le doy. Porque puede que en esta zona, por ejemplo, no sé, voy a dibujar otro, lo que con vela, ¿cierto? No sé, va subiendo, vamos a hacer una bajista, después sube de nuevo, ¿cierto? Y aquí tenemos la resistencia. Quiero hacerlo súper real, para que después obviamente también vamos a tener una presentación en el gráfico, ¿cierto? Topa ahí, ya, aquí tengo yo un máximo, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperaría yo? Que acá esto baje. ¿Y cómo esperar que se cumpla? Acá, bajando, ¿cierto? Bajando, después subiendo. Vamos a hacer otra vela para que no se vea tan normal. Subiendo. Y acá, cuando el precio llega nuevamente, me confirma a mí que es una resistencia. Pero al momento que sea solamente un toque, es netamente un máximo. Para que lo tengan presente, solamente un máximo. Nosotros tenemos que esperar el segundo toque para operar lo que es la reversión, pero siempre teniendo en consideración que acá puede existir un toque de velas de distinto color, no necesariamente de un solo color. Baja, nuevamente sube, y acá existe otro toque, y eso ya nos confirma que nosotros tenemos acá una zona de resistencia fuerte. Y nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Esperar a que el precio vuelva a subir, toque aquí, o que quede acá la vela, y nosotros acá realizaríamos la operación en reversión. Muchachos, nosotros acá es donde vamos a operar la reversión, en este punto, en el tercer toque. El primer toque nos indica que hay zona importante con un máximo, y ya el segundo nos confirma la resistencia, y al tercero nosotros esperaríamos que la vela quedara ahí para operar la reversión. No sé si queda claro, si se entiende, si no se entiende, ustedes me escriben en el Telegram, o también pueden escribir obviamente abajo en el video para yo ir detallando si les queda alguna duda, pero es eso netamente lo que es la reversión con lo que es la soportes y la resistencia. Hacia la baja es exactamente igual, ¿cierto? Esperamos el primero, después el segundo de confirmación, y operaríamos el tercer toque en lo que es la reversión. Bueno, vamos a limpiar un poco aquí el gráfico para explicar otra cosita, obviamente dentro de lo mismo de esta zona fuerte de reversión con soporte y resistencia. Por ejemplo, vamos a hacer una tendencia, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos que el precio va en una tendencia, ¿cierto?, alcista, sube, y queremos localizar una zona fuerte, tenemos que ver si cumple los factores que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, acá vamos a hacer una línea, va subiendo, ¿cierto? Va subiendo la tendencia alcista con fuerza. Acá llega a una zona del máximo, ¿cierto? Entonces va subiendo, llega a lo que es un máximo, ¿cierto? Y luego confirmamos con el segundo toque. Nosotros lo que esperaríamos sería que esto llegue acá para operar en ese toque, ¿cierto? En el tercero. Como les mencioné anteriormente, nosotros netamente vamos a operar en el tercer toque. Entonces, vemos que la tendencia sube, ¿cierto? Va subiendo, llega a un punto del máximo, vemos que empieza a bajar, vemos que no supera el máximo anterior, nos confirma que existe el segundo toque en la misma línea, esperamos
que este suba y que la vela quede acá. Y nosotros ahí, en este punto, en el tercer toque, operaríamos la reversión. Obviamente teniendo en consideración la resistencia que existe arriba. Siempre tenemos que estar actualizando nuestras zonas a medida que este vaya cambiando. Bueno, lo que dice la estrategia PCR es que una vez toca con el segundo toque, entramos al tercer toque. Y por supuesto tenemos que esperar a que las reglas se cumplan para poder operar esa zona del tercer toque. Voy a borrar esto y voy a explicarlo un poco más, pero con lo que son velas, para explicarle un poco de que se cumpla la estrategia en el tercer toque, obviamente esperando el segundo, y en el tercero nosotros operaríamos. Vamos a borrar acá. Bueno, entonces vamos a hacer una tendencia alcista, ¿cierto? Zona fuerte en reversión estamos viendo. Va subiendo. Acá ya comienza un poco a disminuir. Vamos a tirar una línea, ¿cierto? Como les mencioné anteriormente, no hizo el primer toque, no hace el segundo toque, ¿cierto? Baja. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Va a hacer el tercer toque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Que esto vaya subiendo y que la vela quede exactamente en la resistencia, pero exactamente. Puede quedar con la mecha pasada, pero una vez nosotros tenemos el segundo, el primero, el segundo de confirmación, esperamos al tercero, que va a ser nuestra operación. Esperamos que llegue acá, y una vez toque acá en el tercer toque y quede en esta resistencia, nosotros estaríamos operando esta a la baja, ¿cierto? Entonces 1, 2, tercer toque, el segundo toque confirma, el tercer toque nos dice que efectivamente es la estrategia, y nosotros operaríamos la siguiente vela hacia la baja operando una reversión en lo que es resistencia, soportes y resistencias, ¿cierto? Con reversión en zona fuerte. Recordar también, amigos, que lo que son las reversiones se operan netamente en consolidación. Cuando existe una consolidación se opera la reversión, es donde se da la reversión, netamente en una consolidación. Acá en esta zona fuerte no se puede operar continuidad, eso también lo voy a explicar más adelante. Acá no se puede operar continuidad. Si acá rompe esta zona, tiene 1, 2, 3 toques y no sé, el tercer toque rompe y queda con menos del 50%, yo no puedo tomar una continuidad porque esta zona es fuerte. Y estas zonas solamente se operan para reversión y pullback. No se puede tomar una continuidad. También tengo más adelante una zona de continuidad para que a ustedes les quede mucho más claro el temita. Bueno, también comentar que se opera en el tercer toque, ¿cierto? Se podría operar en más toques, pero ya no sería la estrategia PCR. Ustedes dirían, pero yo te veo operando en el segundo toque y sí, efectivamente, cuando la zona es fuerte con velas, no solo con resistencias, se puede operar en el segundo toque, y eso también lo voy a explicar ahora, un poco más adelante, para que se den cuenta la diferencia. Pero para dejar nuevamente claro, los soportes y resistencias, cuando hay toques se puede operar reversión, y también se puede operar en el segundo toque, pero en otras circunstancias, siguiendo otro listado de lo que se tiene que cumplir, se puede operar en el segundo toque. Entonces yo les voy a comentar un poco más adelante, pero me gustaría que esto quedara más claro. Voy a borrar esto porque voy a explicar otra cosita también, que no quiero que se me vaya la idea, y por supuesto quiero que ustedes también tengan todo claro al momento de operar. Vamos a borrar esto, voy a explicar algo que me falta para que quedemos más clarito. Vamos a crear nuevamente la tendencia. Voy a hacer un poco más grande porque esta pantalla es mucho más grande que la del notebook, entonces se ve más pequeña los gráficos. Va subiendo la tendencia, ¿cierto? Va subiendo, y aquí ya existe una lateralización donde vamos a esperar
Voy a dejar ese punto ahí porque quiero ingresar unas velas para explicar un poquito lo que se viene ahora. Bueno, ahí tenemos una resistencia, ¿cierto? Tenemos la confirmación del primer toque. O sea, vamos a borrar esto. Tenemos el primer toque y después la confirmación de que esta zona es de resistencia. Y ahora esperamos nuestro tercer toque. ¿Para qué? Para operar nuestra estrategia. Vamos a esperar que suba la vela, ¿cierto? Que suba esta pequeña lateralización. Que existen varias velas de por medio, ¿cierto? Y vamos a dejar una roja para que no se vea tan normal. Y esta, ¿cierto? Llega y topa ahí. Una vez topa está ahí, nosotros ¿qué hacemos? Operamos la siguiente hacia acá. Pero acá quiero comentarles algo que yo creo que van a tener muchas dudas ustedes cuando operen. Por ejemplo, vamos a borrar esta. ¿Qué pasa si esta vela queda acá, ¿cierto? Vamos a poner una vela más para que se entienda. Y al momento de que aparezca o de que se genere la siguiente vela, esta vela quede acá automáticamente. Un ejemplo, acá, parta acá, así, con un gap, ¿cierto? Los que no entienden lo que es gap, es un pequeño salto dentro de las velas o dentro del precio, que existe una distancia. Normalmente las velas vienen así, ¿cierto? Termina la vela y la otra parte dentro del último precio más bajo, o si es al alta, el último precio más alto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa con el gap? Este se salta, no aparece en línea como la que está acá, sino que se salta un espacio. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si va subiendo y yo estoy esperando la reversión y existe un gap, y el gap aparece acá. Muchachos, si el gap aparece netamente acá en la zona de resistencia, yo automáticamente lo puedo operar sin ningún problema hacia abajo, ¿cierto? Entonces esta estoy esperando que suba la siguiente, pero esta me genera un gap y el gap netamente aparece acá justo en la zona de resistencia. Y eso que me da a mí, me da confianza de igual forma que esa zona es fuerte. ¿Por qué? Porque el gap netamente también quedó solamente ahí. Y yo, ¿qué hago? Esta misma operación donde apareció el gap, yo la opero hacia la baja tranquilamente. Eso quería mencionarles, muchachos, que se van a encontrar con eso, que sucede a veces, que esta zona o en algún momento van a haber algunos gaps, pero si los gaps aparecen o se salta al precio donde nosotros tenemos nuestra estrategia PCR, la podemos operar. Eso quería dejar en claro, muchachos. Y como no tenemos que operar nosotros, si no cumple esto no operamos. Vamos a borrar acá un poco, vamos a buscar la goma, vamos a borrar acá, vamos a borrar un poco porque... y acá vamos a esperar, por ejemplo, de acá, ¿cierto? Vamos a... ¿qué pasa si la vela hace esto y queda acá? Yo no la opero, muchachos. ¿Por qué? Porque no se cumplió la estrategia PCR. No se cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Yo no la opero. Tendría que esperar a que la siguiente quedara ahí un poco más arriba. Pero si no se cumple, yo no opero. Quiero dejar eso en claro. Si no cumple la estrategia, no se opera. Y si ya al otro toque va y toca de nuevo, como les mencioné delante, ya no vendría siendo PCR. Ya no vendría siendo PCR. Entonces, tampoco se debería operar. Eso quería dejarles en claro, muchachos. Y a la baja es exactamente lo mismo, ¿cierto? Vendría siendo un soporte. Un soporte. Y es exactamente igual. Exactamente igual. Primer toque del mínimo.
después la confirmación y esperaríamos nosotros el tercer toque para operar, ¿cierto? Eso es exactamente igual a la baja. Esto vendría siendo lo que es la reversión, muchachos. No sé si se entiende, si tienen dudas me escriben, no tengo ningún problema en contestarles. Espero que se haya entendido muy bien porque traté de hacerlo lo más simple, lo más entendible. Esto vendrían siendo las zonas fuertes de la reversión, pero en lo que es soportes y resistencias. Que quede claro, soportes y resistencias en lo que es zonas fuertes. Vamos a borrar y vamos a seguir. Bueno, para seguir con las zonas fuertes quiero detallar lo que son las zonas de oferta y demanda de compradores. Y en la siguiente zona es donde más se opera, se podría decir, o lo que van a ver más en el gráfico para operar la estrategia PCR. En estas zonas no se requiere tendencia específica, ya que estas zonas aparecen a medida que el gráfico o el precio avanza. Es lo que más se va a ver, como les mencioné, y yo creo que es lo que más van a operar, siendo sinceros. Lo que ustedes más van a localizar y van a decir, oye, aquí se cumplió, o esto es lo que sale, esto ya lo vi, se está cumpliendo la estrategia. Yo creo que esto es prácticamente lo que más van a operar. Si alguien va a operar también soporte y resistencia, exactamente es así y así va a funcionar también. Pero yo creo que la mayoría de las personas va a operar de la siguiente forma, pero siempre tienen que tener en consideración el soporte y resistencia en todo, porque se cumple también muy bien. Así que eso, muchachos, vamos a dibujar acá. Comenzaré con lo que es las zonas fuertes en reversión, lo que es zonas de oferta y zonas de compradores. Bueno, entonces en este sector va a estar, vamos a cambiar el color a rojo. En este sector va a estar lo que es la zona de oferta, ¿cierto? Y acá va a estar la zona de compradores. Zona de compradores. Entonces acá tenemos la zona de oferta y acá la zona de compradores, ¿cierto? Bueno, entonces siguiendo la reversión con lo que son las zonas fuertes, vamos a ver lo que son las zonas de oferta y lo que son las zonas de compradores, ¿cierto? Para esto existen varios requisitos que deben cumplirse para que nosotros tomemos en consideración lo que es donde vamos a operar la zona de oferta y la zona de compradores. Y bueno, el primer requisito es que la secuencia de velas debe ser al menos de 3 seguidas. No debe tener alcista en la secuencia si la tendencia es bajista, y lo contrario en caso de que la tendencia fuera alcista. Por ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer acá unas velas, como menciona el primer requisito. Así como les mencionaba. Entonces, bueno, como el primer requisito, debe ser al menos 3 velas de la misma tendencia, del mismo color se podría decir, avanzando a la tendencia. Por ejemplo, si la tendencia es bajista, nosotros tenemos que tener mínimo 3 velas que nos confirmen que la tendencia es zona de oferta, y para tener en consideración nuestra reversión, ¿cierto? Y acá nosotros ya teniendo esta localización, ya localizando que vienen 3 velas rojas o zona 3 velas rojas exactamente bajando hacia la tendencia, nosotros acá ya podríamos marcar una zona de oferta importante, una zona fuerte. Eso quiero que lo tengan presente, ya que esto es lo que más van a ver. Entonces el primer requisito es tener al menos 3 velas seguidas, ¿cierto? Siguiendo la secuencia de la tendencia. Vendrían siendo 3 rojas. Si existe alguna, no sé, existen 2 rojas por ejemplo, y después viene una verde, un ejemplo, ¿cierto? Ya no es una zona de oferta. Tienen que existir este primer requisito para que nosotros tengamos en consideración nuestra estrategia. 3 velas del mismo color vendría siendo lo que es una zona de oferta si va a la baja, ¿cierto?
Entonces ya saben, ya ese es el primer requisito, muchachos. Yo creo que lo van a ver mucho en el gráfico. Si pueden hacer backtexting, revisar el gráfico, se van a dar cuenta y empiezan a medir, a ver estas zonas de oferta. Entonces el primer requisito serían 3 velas del menos 3 seguidas de la tendencia o del mismo color. Yo creo que le vamos a dejar como del mismo color. 3 velas del mismo color en secuencia vendría siendo zona de oferta. Eso quiero que quede claro. Bueno, y el segundo requisito es que debe tener un ángulo mayor a 60 grados de inclinación y dentro de esta misma secuencia. Si es menor no cumple y no se debería operar. Eso también hay que dejarlo claro. Entonces el segundo requisito es que nosotros deberíamos tener un ángulo mayor a 60 grados. Por ejemplo, vamos a borrar acá. Pero podríamos tomar ese mismo ejemplo. Vamos a hacer una línea aquí hacia abajo. Y acá nosotros mediríamos de esquina de arriba, donde el cuerpo, de cuerpo a cuerpo, donde termina la vela, el ángulo, ¿cierto? Nosotros deberíamos tener un ángulo mayor a 60 grados de inclinación y dentro de esta misma secuencia. Teniendo ese ángulo, nosotros tendríamos ya el segundo requisito. Voy a borrar esto porque quiero explicarlo también. Muchos lo explican de otra forma, también lo explican de esta forma, que dicen, oye, que el ángulo. En el gráfico no se van a estar midiendo, no van a estar con una regla, no van a sacar, es solo visual. Seamos sinceros, que el ángulo, que acá, que el ángulo allá y que tiene que medir y que vean, muchachos, no vamos a estar midiéndolo al 100%. Que aquí, que voy a tirar una línea, quiero ser súper sincero con ustedes. Ustedes lo van a visualizar. Si esto es notorio, hacia abajo se van a dar cuenta. Vienen 3 velas, ¿cierto? El primer requisito, 3 velas rojas. Ya tiene el primer requisito. Y el ángulo es así, no sé, pues mayor a 60 grados. Pero ustedes notan que es algo visual. Si pueden, busquen en Google ángulo mayor a 60 grados. Y se van a dar cuenta cómo es. Y después ya ustedes van a ver esto, van a localizar. Y si tiene una inclinación así como la que están viendo ahora, van a decir, esta es una zona una zona de oferta muy buena. Y voy a aquí estar atento para operar lo que es la estrategia PCR, lo que es la reversión. Pero eso más que nada, muchachos, porque muchos van a decir, no, y que aquí tiene que ser así perfecto y que prácticamente acá y yo no sé, y que aquí tiene que tener el mayor a 60 grados, si no tiene, no sé, si está aquí un poquito más arriba y no cumple, no, entonces no me funciona. No. Yo se los digo porque me pasó y creo que ustedes la experiencia los va a ayudar mucho en operar, estar haciendo backtexting en demo y revisando. Se van a ir dando cuenta que esto ya es visual. Ustedes van a darse cuenta que el ángulo está y que va a estar ahí, que se nota y así se va a operar, por ejemplo, y después ya lo van a ver, se van a dar cuenta. Vamos a borrar acá, vamos a borrar porque quiero mencionar también, explicar un poco se agrandó. Quiero explicar un poco cuando la zona es un poco más débil, la zona fuerte. Vamos a cambiar acá. Por ejemplo, si acá yo tengo una vela así, ¿cierto? Y después tengo una vela así. Después tengo una vela así, por ejemplo. Y después tengo una así. Ya acá tengo que tener en consideración que tal vez no es una zona de oferta, no es una zona fuerte, porque no está cumpliendo el primer requisito. Y obviamente visual, como les mencioné antes, se nota y ustedes se van a dar cuenta que es una zona que no cumple. Visualmente no está cumpliendo. Si se fijan, es muy débil, deja mucha mecha, son más pequeñas las velas, etc. Eso más que nada quería dejar claro, muchachos. Ustedes visualmente van a trabajar
van a estar mirando y se van a ir dando cuenta, pero eso más que nada, cuando ustedes vean estas velitas acá así, que aquí poca fuerza, esa no es una zona fuerte. La zona fuerte es las velas grandes, las 3 velas que son de fuerza y por supuesto que vienen y que vendrían siendo 3, ¿cierto? Y ya con 3 nosotros podríamos marcar una zona fuerte, una zona de oferta, para poder operar obviamente lo que es la reversión. Eso, muchachos, quería dejarles claro eso, porque para mí fue muy importante al inicio y como que encontraba que de alguna forma era como todo detallado, prácticamente tenías que tener una regla marcándola ahí en la pantalla y no. Entonces esta zona, ya teniendo 3, la zona de oferta teniendo ya 3 velas seguidas de gran tamaño, siguiendo la tendencia, la podríamos marcar como una zona de oferta. Y si es así, por ejemplo una grande, wow, y después viene una así, ¿cierto? Ya hay que tener en consideración que es una zona, no una zona de oferta, podría ser una zona de oferta, pero una zona muy débil para operar una reversión, en el caso de la reversión que estamos viendo ahora, obviamente. Vamos a borrar acá y vamos a seguir explicando el otro requisito que también es importante. Bueno, el siguiente requisito vamos a borrar acá también para explicar un poco mejor. Espero que se esté entendiendo muy bien, muchachos. Si tienen dudas me escriben ahí abajo en el video y estaré respondiendo todo lo que me pregunten o todo lo que necesiten también en el Telegram, y también invitarlos por supuesto a descargar los recursos que están en www.pulpextrading.com. Bueno, el siguiente requisito, lo que la estrategia PCR habla, que es que la secuencia de velas debe ser más grande en el cuerpo que las últimas 15 velas. Dentro de las 15, solo comparar las rojas en caso de que la tendencia sea bajista y las verdes en caso de que la tendencia, por supuesto, sea alcista. Vamos a dibujar acá un ejemplo para que ustedes entiendan un poquito mejor. Entonces nosotros tenemos acá, ¿cierto? Vamos a borrar eso. Tenemos una zona, ¿cierto?, de oferta con nuestras 3 velas o más. Vamos a hacer una más. Ya teniendo nuestras 3 velas de fuerza, después en las que vengan, da lo mismo si tengo una un poco menor, una 2, y ya siendo las 3 primeras, y obviamente dentro de la secuencia de velas existe otra con más fuerza, ya nos da la zona para marcar. Aquí ya nosotros marcaríamos esta zona, ¿cierto?, como una zona de oferta, ya que cumple con los requisitos de las velas. Voy a borrar esto. Y bueno, como mencioné entonces, bueno, el tercer requisito debe ser más grande que el cuerpo, que las últimas 15 velas. Vamos a dibujar entonces las otras. Vamos a hacer una acá al alza. Tendríamos 3, 4, 5, ¿cierto? Y acá las últimas 15 velas. 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que, voy a repetir, entonces tenemos que saber que las velas deben ser más grandes que las velas del mismo color dentro de las 15 velas. Eso quiere decir que cuando contamos las 15, comparamos las rojas, y esas no deberían ser más grandes que las zonas que marcamos, por ejemplo. Espero que se entienda. Tenemos nuestra zona acá. Bájala un poco más arriba. Comparamos las 15 velas hacia atrás
después de que marcamos nuestra zona de oferta. Vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dentro de este rango, vamos a borrar. Dentro de este rango de las 15 velas, ¿cierto? Nosotros comparamos las que son rojas. Si las rojas son menores, de menor tamaño, nos daría por confirmación que esta es una zona de oferta fuerte. Entonces ese sería como el tercer requisito a tener en consideración para operar esta estrategia. También importante. También muy importante, muchachos, tener en consideración las últimas 15 velas. Bueno, la zona de compradores es exactamente igual. Exactamente, muchachos. Vamos a hacerlo. Entonces, es exactamente igual. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá también, para limpiar un poco, para que después quiero explicar el tema de los toques, como les mencioné anterior. Bueno, en esta zona, ¿cierto? Es exactamente de la misma forma. Tenemos acá la zona de compradores, ¿cierto? Y anteriormente teníamos las 15 velas anteriores. Vamos a bajar un poco de mecha. Vendría siendo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, en la zona de compradores es exactamente de la misma forma, muchachos. Nosotros entonces acá trazamos nuestra resistencia, ¿cierto? Nuestro soporte, perdón. Y acá nosotros contaríamos entonces las 15 velas anteriores. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí nosotros dentro de este rango compararíamos las velas que no existieran velas mayores en tamaño que la zona de compradores que marcamos. Ese sería exactamente lo mismo, pero que la zona de oferta, pero obviamente a lo que es la zona o lo que es la tendencia alcista. Eso, muchachos, más que nada. Bueno, muchachos, y el último requisito sería el cuerpo más grande que mechan las velas. Que ese también es un requisito muy importante que se van a ir dando cuenta. Entonces el cuerpo tiene que ser más grande que la mecha en las velas. Esta es una zona de oferta buena, ¿cierto? Cuando el cuerpo es mucho más grande que las mechas, ¿cierto? Lo mismo para lo que es la zona de compradores. Mucho más grande que las mechas. Eso vendría siendo un requisito también muy importante, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo vendría siendo débil? Cuando la mecha es mucho más grande que el cuerpo, por ejemplo. Voy a hacer esto acá. Una un poco más chica, ¿cierto? Acá. Ya cuando ven el mercado así, ya es porque esa zona no es tan fuerte. Por ejemplo, en esto vendría siendo la zona de oferta. Esa zona no es muy fuerte, no es una zona de oferta, porque el cuerpo es más pequeño que las mechas. Así que también esto es muy importante tenerlo en consideración. Y por supuesto teniendo también los otros puntos también que son importantes. Así que ya saben.
muchachos, son esas zonas los que nos va a llamar la atención y las que tenemos que tener en consideración. Entonces, esos serían todos los requisitos para poder operar lo que es la estrategia PCR y operarla bien, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a aplicar todo lo que vimos. Vamos a borrar acá. Siguiendo todos nuestros requisitos, ¿cierto? Vamos a hacer una secuencia y un ejemplo para comentarles cómo es que se opera. Como les mencioné anteriormente desde el inicio con lo que es la reversión. Lo que es soporte y resistencia, eso tenerlo en consideración en zona fuerte cuando puedan operarlo. Y esto, que es lo que vamos a ver normalmente más en el gráfico, también tener en cuenta los requisitos que acabamos de mencionar. Sería de esta forma, ¿cierto? Tengo acá, ¿cierto? Una zona fuerte, una zona de oferta. Vamos a hacer vamos a dejarlo rojo igual. Vamos a hacer igual de alguna forma también. Quiero hacerlo súper variado. Vamos a poner otros colores para que se vea bien. Como si fuera real. Como si fuera el gráfico. De igual forma lo vamos a estar revisando también en el gráfico. También tengo eso en el curso. Tengo que grabar eso también. Así que se viene todo detallado. Ya, entonces acá tenemos, ¿cierto? Tenemos esta zona, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta que esta zona cumple con uno de los requisitos, ¿cierto? Que es la secuencia de velas de fuerza. Que son las tres velas en secuencia, como les mencioné al principio, que deben ser al menos 3 velas seguidas. Ya cumple con ese requisito. Después ya tenemos el ángulo, que visualmente se nota que es mayor que el 60 grados de inclinación. Y el otro requisito que no lo hice, pero vendría siendo las velas. Pero ya teniendo las dos anteriores, se podría operar, ¿cierto? Pero igual, las 15 velas, el otro requisito. Y por supuesto también el último requisito que lo mencioné, que es que el cuerpo tiene que ser mayor a la mecha. La mecha no puede superar a la mecha, que ese también vendría siendo el otro requisito. El cuerpo tiene que ser mayor entonces que lo que es la mecha, ¿cierto? Ya teniendo esos requisitos, nosotros acá por supuesto trazamos nuestra línea o nuestra zona de oferta o una zona de venta. Trazamos, entonces ¿qué esperaríamos nosotros? Que el precio subiera, hiciera nuestra reversión, nuestra estrategia que nosotros estamos esperando. Sube, sube, sube. Vamos a hacer una bajista de igual forma. Baja, baja, ¿cierto? Aquí vamos a hacer otra alcista, que también van a ver velas de todo, ¿cierto? Vamos a esperar que se cumpla. Y acá queda acá, al segundo toque. A eso es lo que les explicaba yo, muchachos. Por eso yo a veces opero en el segundo toque. ¿Por qué? Porque esta zona de oferta y zona de compradores, que también es exactamente lo mismo, teniendo ya los requisitos que les acabo de mencionar, yo podría operar acá, en el segundo toque. Espero que esta vela quede acá y operaría, por supuesto, la segunda en una reversión limpia y con una zona de oferta muy, muy marcada y muy buena. Entonces, ¿qué haría yo? Opero en la segunda. Por eso yo opero en el segundo toque. Cuando ya localizo la zona de compradores o zona de oferta, espero que regrese, que cumpla con la estrategia PCR y operaría la segunda o la vela siguiente a la baja. Obviamente operando lo que es la reversión. Eso, muchachos, no es nada del otro mundo. Solo darse cuenta de lo que es los requisitos, que ya después, como les comento, lo van a ver. Se van a sentar en el gráfico, lo van a ver y van a decir, ah, mira, aquí se está cumpliendo, aquí marco, aquí también, aquí también. Y eso después se los va a dar la repetición, la repetición, la repetición. Después no se van a dar ni cuenta que van a estar solamente marcando zona y esperando que se cumpla. Eso, muchachos. Entonces por eso se opera así
en el segundo toque, como les mencioné. En lo que es la reversión en soporte y resistencia, como lo mencioné en la primera parte, eso se opera en el tercer toque. Esto se opera, que es lo que van a ver más, en el segundo toque. Eso, muchachos, a la alza es exactamente lo mismo, lo que es la zona de compradores. Lo vamos a hacer de igual forma para que se entienda, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá una zona, ¿cierto?, de compradores. Esperamos que se cumpla nuestra estrategia, ¿cierto? Estaríamos operando acá lo que es una reversión. Vamos a esperar, vamos a dejar una así de noticias. No, yo creo que no. Vamos, sí, dejemos una, no necesariamente de noticias. Suele pasar también que va a quedar acá. Entonces nosotros esperamos que toque acá y operaríamos la siguiente acá. Acá, muchachos. Acá operaríamos la siguiente nosotros. En la siguiente vela. Eso más que nada, muchachos. De hecho, esta vela se podría considerar, si la ven y queda netamente acá, como una vela de agotamiento. Cuando la tendencia alcista baja y llega a la zona, queda solamente en esta zona, lo que es zona de compra, podríamos operar tranquilamente la siguiente vela hacia el alza, ya que como es una tendencia alcista, entre comillas, iba subiendo, existiría una contratendencia y esta vendría siendo como un pequeño o un gran impulso de la zona de oferta de vendedores que tiraría como lo último, se podría lo último dardo, el último impulso para poder recuperar algo de lo que han perdido. Pum, llega ahí y aquí nosotros aplicamos la siguiente vela, que también se va a ver mucho estas velas, pero netamente tendrían que quedar acá para que se cumpliera la estrategia PCR. Espero que haya quedado claro eso, muchachos. Todos los requisitos están claros. Si tienen duda me comentan, ahí estaremos respondiendo. Bueno, muchachos, ahora vamos con lo que es el pullback. A diferencia de la reversión, el pullback solo existe una zona y esa zona se llama zona polarizada. ¿A qué se refiere? Bueno, es como el polo norte, el polo sur o los polos opuestos para más definición, negro y blanco, un ejemplo, arriba abajo, para que tengan una idea más o menos de qué se trata. Es un cambio que existe, que pasa de un estado a otro estado. Por eso se llama zona polarizada, que es lo que vamos a ver ahora en estas zonas de fuerza, zonas importantes. Así que eso, muchachos, esto vendría siendo el pullback. Bueno, por ejemplo, voy a dibujar una zona de resistencia, ¿cierto?, donde el precio está lateralizando. Para que se entienda, acá vamos a dejar una resistencia. Vamos a tratar de dejarla lo más... vamos a dejarlo. Quiero dejarlo lo más arriba posible. Eso ahí sí, para que se vea lo más real. Entonces tenemos una zona de resistencia, ¿cierto? Y la polarización se hace una vez se rompe esta famosa zona. Y ahí podríamos ocupar lo que es el pullback. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, voy a dibujar esta zona, ¿cierto? Bueno, al momento de que esta zona es rota, pasa a ser automáticamente polarizada. Ya no es techo. ¿Qué vendría siendo? Ahora vendría siendo un piso o un soporte. Esa es la definición. Eso es el pullback. No existe otra forma de operar el pullback. Así es en la estrategia PCR. Este cambio hace que nosotros podamos operar el pullback. Una vez que se cumpla la ruptura, con más del 50%, obviamente, solo esperamos y seguimos. Lo mismo la tendencia bajista, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá también. Tenemos una zona lateral. Acá.
Vamos a marcar acá una zona, una soporte, o sea, un soporte, bien digo. Y acá rompe, ¿cierto? El soporte pasa a ser polarizado porque cambió de estado. Esperamos que baje y ahí operamos nuestro pullback cuando rompe, obviamente siguiendo la regla, con más del 50%. Eso es lo que son las zonas fuertes del pullback. La reversión era un poco más larga. El pullback es de igual forma, no es tan largo, pero hay que tener en consideración ese detalle de las zonas fuertes, que el pullback se opera netamente en lateralización y también una vez rompe esa zona. Lateralización rompe la zona de resistencia de techo y piso, cual sea el caso, y ahí operamos nosotros lo que es el pullback. Por ejemplo, si no sé, existe una reversión y la reversión hizo el toque y después siguió, pum, y después rompe la reversión, o sea, rompe la zona donde estaba la reversión en una lateralización, obviamente nosotros podríamos operar tranquilamente, si se cumple con la estrategia, el PCR con el pullback acá, lo mismo acá, pero siempre se da en lo que es la zona polarizada y lo que es en lo que es también, como bien digo, lo que son las zonas de consolidación. En esos puntos es donde se opera el pullback, muchachos. Entonces voy a borrar aquí, voy a explicar con velas. Vamos a borrar acá. Tum, tum. ¿Cierto? Tenemos entonces nuestras velas, ¿cierto? Vamos a hacer la alcista. Tenemos acá unas bajistas o unas. Acá nosotros marcamos, vamos a hacer la bajista, nuestra zona. Este sube nuevamente la tendencia. Esperamos, no sé, un ejemplo, acá se cumplió, por ejemplo, la reversión, ¿es cierto? Excelente, se cumplió la reversión, hicimos una operación, un ejemplo, esperamos que baje, ¿cierto? Y acá esperamos que suba nuevamente, y si esta zona, que es fuerte porque ya tiene 2 toques, y si tiene 3 toques es mejor. Por ejemplo, vamos a dejar una mecha acá, topo, no rompió, después bajó, ¿cierto? Bajó y después subió nuevamente, y al momento de subir rompe con más del 50%. Nosotros esperamos que esta vela baje, la siguiente, y que trate de llegar a nuestra zona y quede en la zona polarizada, la zona rota, y nosotros automáticamente en la siguiente vela operaríamos en pullback al alza. Entonces sería, como les mencioné en el gráfico, toque, zona fuerte. Acá rompe con más del 50%, baja, esperamos que baje, que llegue a nuestra zona, se cumple el PCR, el pullback, y operaríamos nosotros entonces esa vela. Eso es netamente lo que es el pullback. Es una zona fuerte, en una zona fuerte, bien digo, y no hay más definición, se podría decir, o algún otro más requisito para operar lo que es el pullback. Sí, se da mucho en lo que es la lateralización, igual que la consolidación. Lateralización, consolidación y pullback. Dejar eso claro. Vamos a borrar acá para seguir con lo que es la continuidad. Bueno, ahora lo que es la estrategia PCR, vamos a seguir con lo último, que ya vendría siendo las operaciones en continuidad, que vendrían siendo zonas débiles.
Las continuidades solo vamos a operarlas en zonas débiles. ¿A qué me refiero zonas débiles? En máximos y mínimos de un toque, nada más. No va a existir zona fuerte, no van a haber dos toques, no. Zona débil me refiero a que solamente va a haber un toque. Por ejemplo, vamos a dibujar acá un gráfico primero, después vamos a darle con las velas. Por ejemplo, sube y aquí tenemos un máximo, ¿cierto? Un máximo. Lo mismo hacia la baja. La tendencia, acá tenemos un mínimo. A eso me refiero con un máximo y un mínimo. A eso más que nada, muchachos. Entonces, lo que son continuidad se toma lo que es máximos y mínimos. Y también que quede claro que solamente se operan en zonas débiles. Solamente en zonas débiles. Zonas débiles me refiero a esto, no a la tendencia. Esta es una zona débil que solamente tiene un toque. Esto es una zona débil que solamente tiene un toque. Para que quede claro. Porque existe otra zona débil que vendría siendo la tendencia, que la voy a explicar más adelante. Por ejemplo, para hacer un pequeño repasito de lo que se viene. Esto ya vendría siendo una zona débil. Esto ya no se debería operar continuidad. También. Porque aquí ya está perdiendo fuerza. Bueno, eso también lo voy a explicar más adelante. Pero para que quede más claro, la continuidad solamente se toma en zonas de un máximo o zonas débiles. Vamos a borrar acá. Y vamos a dibujar nuevamente, pero con velas. Entonces, uno de los requisitos importantes es que debe tener al menos 2 velas de fuerza la tendencia, o sea, la continuidad en tendencia, y debe tener más cuerpo que mecha. Una vez que cumple, rompiendo obviamente con menos del 50%, teniendo las 2 velas de fuerza mínimo, nosotros estaríamos ya esperando y completando nuestra estrategia en continuidad. Por ejemplo, voy a dibujar ahora con velas, ¿cierto? Tenemos velas, va subiendo, va bajando y luego va subiendo nuevamente en tendencia. Esto viene acá en tendencia, quiero que quede eso claro. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un retroceso, que esto hizo así. Lo voy a dibujar esto acá. Subió, bajó y ahora está subiendo. Acá ya tenemos un máximo, ¿cierto? Acá ya tenemos un máximo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un máximo en tendencia, ¿cierto? Si nos cumple un máximo, nosotros marcamos ese máximo con el color que nosotros queramos, ¿cierto? Tenemos nuestro máximo. Entonces, ¿qué esperaríamos? Vamos a borrar esta que me quedó un poco más arriba. No quería para que el ejemplo se entienda. Nosotros tenemos acá el máximo. Bajó, eso lo marcamos como el máximo. Como vamos al alza. Vamos a esperar. Tenemos 1, 2 velas de fuerza. Y esperaríamos que esta rompa con menos del 50%. ¿Cierto? Una mecha vamos a dejar ahí. Una vez que rompa con menos del 50%, nosotros estaríamos esperando la continuidad o la estrategia en continuidad del PCR para operar, obviamente siguiendo nuestra tendencia, que debería ser muy pronunciada y muy limpia hacia el alza. En el caso que estamos viendo ahora, el ejemplo que estamos viendo hacia el alza. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Esperaríamos que esta vela, la siguiente, como esta termina con menos del 50%, retroceda. Y nosotros tomamos al momento de que esta retroceda acá, podría llegar acá, retroceda aquí, por ejemplo, no sé, llega acá a nuestra zona, nosotros ya podríamos tener en consideración tomarla automáticamente hacia el alza. Nosotros esperamos que baje, ¡puc! Le damos clic y después la vela se iría hacia arriba y esto dejaría una mecha así. Entonces, ¿dónde nosotros la tomamos? Acá, ¿cierto? Nosotros tomaríamos acá nuestra operación. Y como les menciono, esto también grábenselo mucho en la cabeza, muchachos. Este es el máximo. Lo mismo a la baja, vendría siendo el mínimo. Vamos a marcar acá el mínimo, ¿cierto?
Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que este pase con menos del 50% y operaríamos en continuidad. Eso, muchachos, más que nada dejarles claro cómo es que funciona la continuidad, solamente en zonas débiles y por supuesto en máximos y mínimos. Y recuerden que tienen que tener mínimo 2 velas de fuerzas anteriormente para que ustedes se vayan con tranquilidad operando hacia arriba. Eso sería la continuidad. Zonas débiles, que tenga mínimo 2 velas de fuerzas anteriores, incluso una, y con la que rompe con menos del 50% vendría siendo la segunda. No sé si me explico. Vamos a tirar una línea acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo rápido para que se entienda lo que les comenté recién. Va subiendo, ¿cierto? Ahí tenemos un máximo. Esperamos que baje. Esperamos que suba. Por ejemplo, tiene un ejemplo, y esta rompe con menos del 50%, ya contamos una de fuerza y tomamos la siguiente, ¿cierto? A eso me refiero. Eso más que nada, muchachos. Y como tips, como algo para que ustedes tengan en consideración, la continuidad se toma cuando la tendencia es limpia, así. Ustedes solo se van a dar cuenta después. Ahí se toma la continuidad cuando la tendencia es limpia. Tomaríamos acá, acá, acá. Cuando la tendencia es así y ven que está perdiendo fuerza, no operen continuidad, porque lo más probable es que no se dé. Eso, algo que les voy a dar como recomendación. Y muchachos, voy a borrar esto. Eso sería la clase de hoy. Tal vez es un poco larga, un poco extensa, pero quería dejar todo en claro para que ustedes sepan cómo funciona, cuáles son las zonas fuertes, cuáles son los requisitos que se deberían ocupar en el tema de lo que es la reversión y por supuesto también lo que es el pullback. Y por último la continuidad, que muchos no la toman, pero se debería tomar en un mercado limpio y por supuesto en lo que son zonas débiles. Así que para que lo tengan en consideración, muchachos. Eso sería, muchachos, ahora. Espero el próximo video también subirlo lo antes posible. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, síganme. Si tienen dudas, comenten ahí en el video. Y eso, nos vemos, muchachos. Hasta luego. Esto es Bullpex Trading, la estrategia PCR, curso gratuito. Adiós.